Hola chicos, ¿qué tal? Déjenme, muy buenos días. Hola Blanquita, ¿cómo estás? Muy buen día de ti. Un Aquí gusto. también, siguiendo aprendiendo. Buenos días, Leti. Hola Gabriel, hola Omar. Buenos Gracias, días. buenos días, gracias por conectarse muy puntuales. Vamos a dejar que los demás se incorporen, pero nosotros comenzamos siempre puntual con este tema que muchos desconocemos, que a veces no alcanzamos a entender cómo funcionan las ATS y ahorita que ya hay tantas en el mercado laboral, de repente unas tienen cualidades diferentes, entonces es como muy difícil que quienes estemos en este mundo de la búsqueda de empleo o incluso nosotros mismos como headhunters, quienes buscamos empleo, quienes trabajamos buscando candidatos profesionales, de repente nos encontramos con muchas formas de encontrar y muchas herramientas para trabajar. Creo que la tecnología de repente va muy rápido y nos cuesta trabajo ir como a ese ritmo. Pero hay una realidad y de esto yo estoy convencida, que ustedes que están buscando alternativas laborales tienen que tener muy claro cómo funciona estas famosas ATS. No me voy a meter al concepto y de dónde vienen y los beneficios, porque ya hay en la página de nuestro canal de YouTube, ya hay dos sesiones anteriores que hablan de ATS. Una que explicamos la parte básica de qué son y de dónde vienen y cuáles son las ventajas para el candidato o el profesional y para los profesionales de recursos humanos. Y hay otra que nos dio nuestro querido Enrique, que es director de tecnología e información, que ya nos explicó más a profundidad esta parte de la funcionalidad más técnica, más dura, vista desde los ojos de un ingeniero en sistemas. Hoy vamos a dar algunos tips de cómo poder librar la funcionalidad o librar el que podamos avanzar en los procesos cuando mandamos un currículum. Entonces, de eso se trata la sesión del día de hoy. Por favor, no se olviden para quienes están incorporándose por primera vez a estas sesiones, bienvenidos. Ojalá que nos sigan acompañando y que cada sesión sea un espacio para aprender algo de nuestro proceso de empleabilidad, darnos cuenta de por qué a lo mejor no necesariamente estamos avanzando en los procesos y ojo, darnos cuenta que no tiene que ver con su experiencia, sus conocimientos, que tiene que ver con dos grandes probabilidades. O el tema está en mi currículum o el tema está en mí, en la entrevista. De eso se trata estas sesiones. Ya saben quién soy, quien necesite más información, por favor, búsquenme en las redes como Leticia o Leti Moyo. Generalmente todo el mundo me conoce como Leti Moyo. Entonces, búsquenme en las redes para que ustedes vean quién soy, de dónde vengo, qué hago y por qué hago lo que hago. ¿Sale? Acuérdense que Synergy Consulting diseñó estos tres grandes pilares de la empleabilidad donde sostenemos la búsqueda exitosa de una oportunidad laboral. Si pienso en las famosas ATS, por favor, ¿me pueden indicar qué pilares de la empleabilidad creen ustedes que vamos a impactar el día de hoy con el tema de hoy? Tiene que ver con competencias, con emociones, con creencias, con comunicación. ¿Con qué tendrá que ver? Venga, Gabriel. Venga, Gabriel, venga. ¿Competencias? Sin lugar a duda, ¿no? Las competencias son parte, a ver si esto te hace sentido, Gabriel, son parte de las palabras claves que tenemos que manejar dentro de un currículum. ¿Sí? Tiene que ver con esta identificación de nuestras palabras. Dime, Gabriel. No, totalmente. Y más con estas cosas que ya se basan en palabras clave más que en el individuo. Por supuesto, lo dijiste completito, tal cual. ¿Solo creen que tiene que ver con este pilar o también con las demás? Con comunicación, ¿no? ¿Comunicación qué? ¿Verbal o no verbal, Sandy? Pues al final es escrita, la no verbal. Exacto, claro, tiene que ver con comunicación escrita, ¿no? Al final no es comunicación no verbal,
pero sí es con esta redacción. El mes pasado, acuérdense que estuvimos hablando mucho de el buen manejo de los verbos y los adjetivos, del uso correcto del verbo y los adjetivos en nuestro currículum. Entonces, desde ahí viene toda esta historia. Fíjense cómo todos los temas que vamos dando están correlacionados. No hay ninguno que esté suelto. Todos se unen, por así decirlo, ¿ok? Totalmente. Y si ustedes me lo permiten, y a ver si están de acuerdo conmigo, también tiene que ver con creencias. Déjenme les platico. Yo tengo una hermana que da clases a nivel maestría y doctorado en varias universidades, y ella me pidió que mañana le ayude a dar una conferencia. Yo le decía, y como a nivel maestría, no sé si es a nivel maestría o doctorado el de mañana, pero yo le decía, ¿y como para qué necesitas tú que hablemos del tema? Y me dijo, Leti, ayúdame, porque fíjate que hay muchos, creo que es a nivel maestría, porque me dijo algunos futuros maestros, me parece que va por ahí, piensan que el mundo laboral está hecho solo para temas de conocimiento. Ellos, algunos piensan que van a encontrar una mejor opción laboral si solo se dedican a aprender. Por eso algunos estudian la maestría y el doctorado, porque suponen, creen, piensan, que esa va a ser la puerta segura de un mejor trabajo. Y eso es falso, Leti. Se están olvidando de la otra parte de las competencias. Entonces, se desarrollan mucho en el conocimiento, pero abandonan o restan valor al dominio de las competencias de las famosas soft skills. Le dije, ya te entendí, ya sé por dónde va la conferencia que quieres que trabajemos el viernes. Perfecto. Esta es una creencia que muchos profesionales tienen. Otra creencia, hablando de este tema, es, ya tengo mi currículum y este currículum lo mando y aquí estoy, señores empleadores, vengan y búsquenme. Entonces, sí quiero que ustedes se den cuenta que cuando estamos, como todo en la vida, buscando, específicamente buscando empleo, nos llenamos de muchas creencias. Tenemos un solo currículum, no entendemos cómo se tiene que actualizar este currículum, no nos gusta hacerlo, o sea, como para qué, ¿no? Entonces, sí creo que hay muchas creencias que nos puedan estar limitando y espero que hoy identifiquen algunas y que les ayude a eliminarlas. Vamos a trabajar entonces en algunos tips para poder liberar nuestro currículum de este tema de las famosas ATS. A ver, chicos, levanten la mano, por favor, con toda honestidad, estamos en confianza. Este es un grupo que ya nos conocemos la gran mayoría y que hemos estado participando. Me gustaría preguntarles, ¿a cuántos de ustedes les ocurre que han enviado currículums y currículums y currículums, y han hecho aplicaciones y no nos llaman? Ok, Gabriel es uno. ¿Quién más? Omar, perfecto. ¿Quién más? ¿Nada más? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? Ok, ok. ¿Por qué creen que pasa esto? ¿Por qué suponen ustedes que mandamos y mandamos y mandamos? Y ojo, lo peor del caso es que muchos de ustedes pueden decir, esa vacante estaba hecha para mí. Literal, era mi vacante, Leti. Venga, Xochitl. Yo, dice Héctor. Venga, Xochitl, te escuchamos. No, justo es que no encontraba la manita de que sí, me ha pasado que mandas el CV y no sé. Ok. Listo. Ok, gracias, Xochitl. Entonces somos como 8. Blanquita, ¿levantaste la mano para participar? Venga. Sí, Leti. Buen día a todos. Y lo que quería decir antes de que aparecieran tus preguntas, pero creo que en este momento es el momento, valga la redundancia, es que pues muchos de nosotros hemos escuchado la importancia del currículum, la importancia de personalizar el currículum, pero hasta estos momentos es cuando yo empiezo a escuchar lo de las ATS, ¿no? Entonces a mí se me hace súper crucial este tema porque si ya hemos escuchado o ya empezamos a practicar
la personalización del currículum y poner todas las características, logros, KPIs, etcétera, etcétera, ese trabajo fino que hay que hacer, pues muchas veces es eso, ¿no? Que no hemos detectado lo importante de que también pase los filtros del ATS por el manejo de las palabras clave y todo lo que seguramente nos vas a mencionar, ¿no? Esa es la principal razón por la cual considero que no nos llaman. Y precisamente como tú dices, o sea, lo leemos y decimos, yo soy ese candidato, o sea, no hay nadie mejor que yo, pero pues definitivamente es por esto de que la tecnología nos filtra y como nosotros no alcanzamos a trabajar esas situaciones finas de las palabras clave, pues no somos descartados ¿cómo se puede decir? Sin esa oportunidad por no trabajar o no conocer cómo se hace lo de las ATS. Fíjate, tienes toda la razón, Blanquita. Yo, en mi experiencia trabajando con ustedes, en estos 28 años de experiencia como reclutadora corporativa y como headhunter, creo que hay varios temas que no solo tienen que ver con ATS, a ver si esto les suena. Yo me he topado con un sinfín de currículums de todo tipo. De todo tipo. Hace poco estaba yo compartiendo con ustedes que tenía una vacante que ya cubrí afortunadamente y recibí un currículum que yo cuando lo vi dije, ¿qué es esto? O sea, no entiendo. Era un texto enorme además, completamente revuelto. Yo no alcanzaba a ver dónde había trabajado, en qué fechas. Decido llamarle a la persona y resulta que su experiencia de 20 años la había acumulado en un texto. Entonces, no venía como muy claro dónde había trabajado, en qué fechas, qué había hecho. Entonces, me dice, no, es que es el resumen general de mi experiencia. Dije, wow, perdón, esto no lo voy a leer. O sea, no me voy a chutar unos minutos en leer todo esto porque no alcanzo a adivinar qué hiciste en los últimos años. O sea, tengo que adivinarle. Pues no, la verdad es que tengo que leer 20 currículums más y lo he dicho en muchos foros, ¿no? La persona me explicó y le dije, oye, un favor, ¿podrías mover tu currículum para que fuera muy claro dónde hiciste qué? Porque pues, si tú me dices que hace 20 años y trabajaste en esta función, pues lo que hiciste hace 20 años a lo que hiciste hace un año, pues tú qué crees que a mí me interese. ¿Qué quieres resaltar? ¿Qué quieres vender? No me lo puedes poner revuelto porque yo necesito específicamente encontrar tu experiencia en esto. La realidad es que nunca me mandó el currículum como yo se lo pedía y entonces pues perdió la oportunidad. Ese es un caso. Los otros casos que he encontrado con relación blanca al currículum es que algo que yo he observado en muchos profesionales que buscan empleo es que nos comunicamos para ustedes, o sea, ustedes se comunican para ustedes mismos, hablando de comunicación. ¿Qué les quiero decir con esto? Ustedes entienden su texto, ustedes entienden lo que quieren decir, ustedes determinan lo que quieren vender, ustedes. Pero cuando nosotros, que además no los conocemos, y por favor, vénganse de este lado, no los conocemos, no sabemos qué han hecho ustedes, apenas los vamos a conocer. De repente, no encontramos las palabras claves, estos ojitos son los antiguos ATS, ahora son muy modernos, antes los ojos eran nuestros ATS, y lo he dicho en otros foros, después de muchos años, como que desarrollamos una habilidad para identificar. Yo no leo un currículum, lo tengo que decir, no lo leo. Mis ojos están habituados a identificar estas partes del perfil que yo necesito tener y que sé que mi cliente necesita. Y de repente no encuentro esas palabras claves. De repente digo, ¿dónde está? Es que no tiene experiencia en esto, no maneja esto. Y me ha pasado que tengo la oportunidad de hablar con el candidato y sí lo tiene. Sí lo maneja. El tema es que a su juicio no era importante que lo pusiera o lo puso bajo otros términos, otra
Otras palabras pueden ser otras abreviaciones o pueden ser palabras que signifiquen lo mismo o pueden ser cosas que estén muy relacionadas, que si tienes esto, entonces tienes esto. Pero yo siempre les digo, es que eso yo no lo sé. Y además, los reclutadores no somos expertos en todo. Podemos entender porque afortunadamente, en mi caso, yo puedo contratar desde un asistente hasta un vicepresidente. ¿Por qué? Porque tengo la experiencia contratando a todas las personas de una gran organización, de una multinacional. Entonces, eso me permite entender qué se hace en las diferentes áreas, entender, tener una breve descripción en mi mente de lo que hace una posición, pero nunca voy a ser experta. Y hay ciertas cosas técnicas o hay ciertas cosas de proceso que nosotros no sabemos y no entendemos. Pero literal, si no encuentro esa palabra, si no encuentro ese texto que a mí me indique que cubre el perfil que yo busco, no lo puedo adivinar. Y esto hace que a lo mejor un gran candidato como ustedes sea puesto como candidato tipo B o candidato tipo C. Acuérdense que yo les decía, yo clasifico candidato A, le voy a llamar candidato A más 1, este es perfecto, ¿no? Candidato B, parece ser que sí, pero tengo dudas. Y candidato C no tiene nada que ver con la posición. Bye. ¿Ok? Ese es mi escaneo y mi clasificación. Ahora las ATS lo hacen automáticamente, ¿vale? Entonces, ¿cuántas veces es probable que a ustedes les haya ocurrido sin darse cuenta que el tema de haberse comunicado desde su percepción y concepción de su currículum es el motivo por el cual ustedes están siendo descartados? ¿Por qué? Porque no alcanzamos a entender que nos tenemos que comunicar para una persona o para una organización que tiene muy bien definido el perfil y que necesita entender que nosotros somos el candidato indicado. Si ustedes piensan que son el candidato indicado para una vacante, no es suficiente, lo tienen que decir. Y la única manera de forma inicial de decirlo es a través del currículum. Pero es ahí donde hay o el desconocimiento, que eso es lo más fácil porque se aprende, ¿no? Y ayer lo veía contigo, ¿no, Marcito? Ayer lo veíamos cuando revisamos a detalle tu currículum. A ver qué significa esto, a ver, date cuenta de esta palabra, a ver, date cuenta de esto. O sea, tenemos que romper los paradigmas de cómo se elabora un currículum y entender que el currículum es mi carta de presentación, pero que esa carta de presentación, y eso lo mencionaba mucho Adrián, tiene que estar alineada a la necesidad de la empresa que yo quiero. Tiene que estar alineada a la necesidad del perfil del puesto. De otra manera, aunque ustedes sean el candidato ideal, van a seguir siendo rechazados. ¿Y eso es injusto? Pues sí. Y créanme que nosotros también sufrimos, porque lo que nosotros queremos es justo eso, que nos llegue gente alineada al perfil, pero no vemos esa palabra clave. Y bueno, ya existen los robots, ya existe la inteligencia artificial que está llamando a los candidatos. Acuérdense que ya existe una famosa Vera, un robot que hace entrevistas, una rusa, ¿no? Ya existe esta tecnología para estar llamando a los candidatos y estar entrevistándolos de manera inicial, pero si el proceso, que todavía es lo que ocurre, por lo menos en México, que muchas organizaciones siguen haciendo esta preselección, las personas de recursos humanos, pues no tengo tiempo de llamarle a todos los candidatos. De ahí perdimos una oportunidad. De ahí la importancia de entender cómo funcionan las ATS y cómo tengo que alinear este documento. Lo importante es que si yo no estoy recibiendo llamadas, y por favor aquí, mucho ojo con lo que estoy diciendo, si yo no estoy recibiendo llamadas, si yo estoy postulándome, puede estar ocurriendo dos cosas. Me postulo por postular, efecto parvada,
O sea, le tiro a lo que se mueva y pues, le tiro a ver quién quite me llamen, quién quite sea chicle y pegue, que eso es un gravísimo error y ya lo hemos hablado en otras sesiones. Me postulo aun cuando no tengo nada que ver con la vacante, aun cuando no tengo nada que ver con la industria, con nada del puesto, y obvio, no me van a llamar, o es muy probable que el currículum no esté alineado a lo que la industria o el mercado laboral esté solicitando. Y ahí recibo el descarte. Lo que sí me queda muy claro es que no es normal que alguien no reciba llamadas. Algo está pasando. Pero que no reciba llamada, que pasen meses sin recibir una sola llamada, eso no es normal. Algo estoy haciendo que no me está permitiendo moverme. Yo no puedo seguir así, porque se me están pasando las oportunidades. Y el tiempo pasa. Entre más pasa el tiempo y yo menos oportunidades tenga, acuérdense lo que siempre les he dicho, el fenómeno o el efecto de la emoción, la confianza y la seguridad se viene a pique. Tenemos que entender entonces que cuando nosotros nos postulamos a una vacante, hay muchos currículums y de repente una sola vacante. Entonces, tengo que poner toda mi atención, toda mi concentración en garantizar en la medida de lo posible que mi documento está alineado. No puedo estar perdiendo oportunidades y sobre todo, si al hacer, quienes están conmigo en las sesiones de coaching, saben a lo que me refiero, cuando hago mi análisis de fit organizacional y me doy cuenta que tengo un fit de 90% con esa vacante, y además con la empresa también tengo un fit arriba de 80%, pues yo no puedo perder oportunidades, no me conviene. Sobre todo si es una de las empresas que yo tengo en mi top, no puedo, porque yo no sé en cuánto tiempo pueda volver a salir una vacante como esta, no lo sé. Entonces, sí tengo que trabajar y entender que estoy compitiendo con un N número de candidatos. Falsa creencia suponer que, sobre todo en la red, cuando vemos, es que ya hay 500 aplicaciones, Leti, o sea, por Dios, estoy compitiendo contra 500 personas. No estás compitiendo contra 500 personas, estarás compitiendo a ojo de buen cubero con unas 20, 25. Lo demás es paja. Lo demás es esta gente que aplica por aplicar. Punto. Pero candidatos alineados al puesto, si acaso de 500, 25. Esa es la realidad. El embudo de los candidatos, lo hemos platicado, lo platicamos el mes pasado, el embudo de los candidatos es mucho al principio, pero al final los candidatos que realmente están alineados a una posición son muy pocos. Entonces, no se detengan. No piensen, es que son muchos candidatos, por eso ya no aplico, como para qué, además voy a hacer el número 500. Olvídate, las ATS no te dice, mira, el candidato primero, el segundo, el tercero. No, la ATS reporta de otra forma a los candidatos y eso es lo que yo quiero que ustedes vean. ¿Cómo funcionan en realidad las ATS? Yo les he mencionado que lo que hace la ATS es como un escaneo. La ATS lo que hace es leer su currículum e identificar estos puntos de coincidencia entre su documento y el perfil del puesto que se haya determinado. Entonces, el sistema lo que hace esta inteligencia artificial es buscar en el documento lo que el perfil solicita y en función de eso, el sistema determina cuánta compatibilidad ustedes tienen versus la vacante. Y esto es maravilloso para nosotros los reclutadores, porque eso me ahorra un tiempo impresionante. Si yo más o menos le doy entre 10 y 15 segundos casi a un currículum, no. Imagínense ustedes, ¿no? Si tengo que revisar 500 currículums, no, por supuesto que no. Me voy a llevar mucho tiempo. En cambio, el sistema lo hace de manera automática. En cuanto sube o llega un currículum, lo escanea. Y eso para nosotros es maravilloso. ¿Cómo es el proceso de este escaneo? Tenemos que entender que todo parte de un perfil de puesto.
Hasta ahí, eso siempre ha sido, hay un perfil, el cual se captura, el cual se incluye en estos sistemas. Muchas veces me han preguntado, y ayer estaba yo dando en la noche un curso a gente de reclutamiento y hablábamos de este tema, y alguien me preguntó, oye, ¿y las ATS son infalibles? O sea, no hay errores, no, son perfectas, etcétera, etcétera. O sea, es todo lo que el resultado es perfecto. Y yo le dije, no, hasta donde yo sé, no. ¿Y por qué no es perfecto? No es que el sistema se equivoque. Al final, ese perfil de puestos es capturado por un humano. El problema está en el humano, en la mano humana. Ya ha habido y ya se han registrado algunos casos en empresas en donde el perfil ha sido capturado con ciertos lineamientos, con ciertas cualidades, en donde se dan cuenta que los tipos de candidatos que se están seleccionando por parte de la ATS tienen ciertas cualidades o tienen ciertas tendencias. Hay una empresa que le ocurrió esto y lo documentó y se dieron cuenta que el problema radicó o se generó porque la persona que había capturado la posición había puesto ciertos filtros, ciertas cualidades que no estaban permitidas. Puede ser la edad, puede ser alguna situación de este tipo, y que la ATS lo que hizo fue filtrar en función de estos indicadores. Y por supuesto, por eso es que le estaban llegando candidatos con ciertas cualidades muy parecidas, por cierto. Afortunadamente ellos decidieron moverlo y se resolvió el problema. Pero no hay nada perfecto porque al final interviene el humano. Sin embargo, si pensamos que un perfil de puestos determinado por una organización se sube de manera correcta, bueno, todo de ahí se dispara el proceso de búsqueda de talentos a través de estas ATS. Es importante que les mencione que estas ATS están correlacionadas, están directamente relacionadas o conectadas a las redes sociales, que significa que puede ser que LinkedIn u otras redes sociales estén directamente conectadas a las ATS de las organizaciones. Por eso es que ustedes se pueden postular desde las redes y esa información se va a la base de datos centralizada de las organizaciones. Esa información la toman las organizaciones, no se queda en LinkedIn, se queda en mi base de datos porque está linkeada a las ATS, ¿ok? Cuando ahí se publica la vacante a través de las redes sociales, viene este perfil que fue capturado. Ustedes ven la vacante y ¿qué es lo que ocurre? Hacen la aplicación a esa vacante. Hasta ahí todos lo sabemos, hasta ahí no hay tema, ¿ok? ¿Qué hace la ATS? Recibe toda esta información, que es cuando ustedes ven que hay 500, 600 o más, o 200, no sé cuántos candidatos, ¿no? Y la centraliza en esta base de datos que ya, insisto, es de la compañía. Cuando está centralizada, cuando ya está en esta base de datos, lo que la ATS va a hacer es la clasificación y la organización de los currículums. Y esto es ahí está la parte medular. Porque resulta que si Adrián y Blanca aplicaron a esa vacante, ahí viene el escaneo de la información y el sistema va a determinar en función de ese escaneo qué porcentaje de compatibilidad tiene Adrián y tiene Blanca. Va a depender de la información que Adrián, Blanca o Carlos hayan subido al sistema. Una vez que el sistema ya tiene tu información, ya no puedo yo hacer nada en relación al currículum. Ya está ahí. Entonces, va a determinar
ya sea con estrellitas, algunos ATS lo ponen con estrellitas, 5 estrellitas, 4 estrellitas, ¿no? Y entonces cuando las estrellitas están en verde significa que tienes un 100% compatibilidad, o cuando estás en una estrellita o 2 estrellitas, ¿no? Hay ATS que lo marcan con número, 90% compatibilidad, 60% compatibilidad, etcétera, etcétera. O sea, se lo marca con número hasta donde me quedé. No sé si ya cambió, pero hasta donde yo me quedé lo manejaba con número. A nosotros los reclutadores nos dice el número de compatibilidad, pero va a depender de la ATS, ¿ok? Una vez que se clasifica, se filtra entonces cada información y entonces nos genera este reporte que yo les menciono. ¿De dónde o por qué se filtran? Pues dependiendo de justo de este escaneo relacionado al perfil. Hasta ahí creo que vamos todos bien. Y de ahí lo que hace es generar un reporte hacia el reclutador entra a su ATS y revisa cuántas aplicaciones tiene esa determinada vacante. Y puede el reclutador decidir si quiere ver o no a candidatos que estén evaluados con una baja compatibilidad. Generalmente, evidentemente, pues un reclutador lo que va a hacer es bajar el currículum de alguien que tenga una compatibilidad alta. No tiene caso que quiera ver los 200 candidatos que se postularon al sistema, porque ya el sistema le está diciendo, pues estos tienen una estrellita de compatibilidad. No los veas. Esa es la función de la ATS, ayudarle al reclutador a determinar con qué candidatos se va a centrarse. Ahora bien, todavía el asunto está más intenso, porque si tiene esa empresa alguna inteligencia artificial que no solo me filtra, como lo mencioné hace un momento, sino que además genera entrevistas filtros, bueno, entonces ahí se va a disparar a través de la inteligencia artificial una llamada para ustedes en donde les hagan saber que es un robot, que es un sistema y que les están hablando en relación a su postulación de la vacante fulana para la empresa Mengana. Que si quieres atender la llamada con un robot, literal. Y entonces hacen una entrevista filtro, hay preguntas precargadas, por supuesto, que hace la gente de reclutamiento, donde no es que el robot o la inteligencia artificial pregunte por preguntar como el humano, no, sino hay ciertas preguntas filtros. ¿Has hecho esto? ¿Has manejado esto? ¿Tienes experiencia en esto? ¿Has utilizado tal? Dependiendo del perfil. Y entonces esa misma inteligencia artificial lo que va a hacer es nuevamente un filtro y va a poder generarle un reporte a la gente de recursos humanos diciéndole, mira, estos son los candidatos que tienes que entrevistar y a lo mejor de 200 o 300 candidatos me genera 5. ¡Wow! Eso para nosotros es extraordinario en términos de tiempo y de efectividad del proceso. En mi experiencia, sí he tenido algunos candidatos, por ejemplo, alguna vacante y he dicho, a ver, voy a revisar si candidatos voy a bajar mi rango y voy a poner que voy a revisar candidatos con un 60% de compatibilidad, pensando que a lo mejor el sistemita se pudo haber equivocado o que algo no vio. La realidad es que muy pocos candidatos he podido recuperar y entrevistar cuando ya el ATS lo marcó como no viable, ¿ok? La realidad es que en mi experiencia la efectividad de estos sistemas en el proceso de identificación de palabras claves es muy bueno. Yo les comentaba, mi primer curso de ATS lo tomé hace como 7 años en Buenos Aires. O sea, esto no es nuevo. Esto ya muchas organizaciones lo estaban ya trabajando, que después de la pandemia se potencializó significativamente, pero esto no son herramientas nuevas, ya tienen bastante tiempo y de hecho esta parte de la inteligencia artificial de hacer entrevistas tiene también muchísimos años y está llegando a México. También recuerden que hay otros sistemas de inteligencia artificial que ya hasta mentiras detectan y estados emocionales por el tema de los ojos. Entonces,
El tema de la inteligencia artificial en materia de reclutamiento, chicos, está muy intenso y hay que entender cómo funciona y perderles el miedo. Ayer me decía una chica del curso, era pura gente de recursos humanos, y yo les preguntaba, ¿y tú qué opinas de esto? ¿No? Y una de ellas, de una empresa importante, transnacional, me dijo, Leti, a mí me da mucho miedo. O sea, se me hace como en las películas que yo veía cuando era niña, ¿no? Y era ciencia ficción. Y ahora no es ciencia ficción, ahora es una realidad. Por supuesto, y no crean que no, también a las personas de reclutamiento, esto es nuevo. Estamos habituados al contacto, a ver a la gente, y me lo decían ayer, yo prefiero el contacto con la gente y ver a las personas. Pues sí, pero a las organizaciones eso le cuesta tiempo y dinero. Entonces, pues las organizaciones están haciendo lo que les corresponde, hacer más eficientes sus procesos, porque al final eso genera dinero. Digo, si a mí me preguntan, ¿qué prefieres, hacer una entrevista virtual o hacer una entrevista presencial? Si me preguntas qué prefiero, la presencial, pero no tengo tema si hay una entrevista virtual y se la hace un robot. Yo ya vi que las ATS sí funcionan. Yo ya vi que la inteligencia artificial sí funciona. Entonces, yo, Leti Moyo, no tengo ningún tema en adaptarme como reclutadora a estas tendencias. ¿Ok? Una vez entonces que esto ocurre y que ya el sistema filtró, evidentemente ya es decisión del reclutador, ya hay el proceso, lo agarra una persona hasta ahorita, ¿no? Y entonces comienza a hacer estas entrevistas filtros, pero cuidado, porque es muy probable entonces que si yo no hice un buen trabajo en mi currículum, me haya quedado en alguno, pues en los primeros pasos, en la parte de la clasificación y organización del currículum. Y ahí se quedó, y ahí se va a quedar. Y probablemente esa vacante sí era para mí. No lo supe explicar. Dudas, se quedaron muy calladitos, generalmente preguntan, y ahora no. Venga, Leti, yo tengo venga. dos dudas. La primera es, de hecho ya se me olvidó la segunda, pero la primera es, en algún momento que yo estuve aplicando a diferentes posiciones en LinkedIn, en sistemas, empecé a recibir mensajes de texto, pero algunos hasta con, pues no errores de ortografía, pero sí no, por ejemplo, si decía pónganse en contacto con nosotros, decía espacio, ngase. Entonces me llegaron varios SMS que decía, el Departamento de Recursos Humanos recomienda su información, póngase en contacto con nosotros, y venía un número de WhatsApp. Y así recibí otro, el Departamento Recursos Humanos recomienda su información, por favor comuníquese. Hola, Recursos Humanos recomienda su información, por favor contáctenos a la brevedad. Nunca les hice caso porque, no sé, no me dio como buena espina, pero sí recibí como unos 4 SMS más o menos en esa como par de semanas. Pero no sé si eso es parte de algo automático. Sí, de hecho, esta red lo hace. Cuando yo tengo en la red una vacante, déjame te platico cómo funciona de este lado. Yo publico una vacante en la red, ¿no? Y a mí el sistema me permite validar el currículum. Entonces, cuando yo veo el currículum y determino que sí lo voy a ver, aquí no entra una ATS de una organización, ¿no? Pero ahorita te platico esa parte, a mí me permite determinar si continúo, si no continúo, si lo voy a entrevistar. Entonces, yo esta clasificación en la red lo hago manual, ¿no? Yo digo, voy a entrevistarla y en automático a ti te debe de llegar un mensaje, en automático. Y Ese es es por SMS. por el sistema que cada Ok. puede ser un email, hay algunas personas que les llega un email, hay algunas personas que les llega un mensaje de texto. Sí, Ok, es que no aparece ni el nombre de la posición, ni el nombre de la empresa, no aparece nada, por eso se me hizo a mí raro. sí, porque generalmente te dicen la persona de tal vacante que aplicaste, tu currículum ha sido aceptado. O te agradecemos porque incluso yo veo el mensaje, cómo está, ya es un mensaje ya estructurado, y yo lo alcanzo a ver, que te dice, le avisaremos al candidato que su currículum ha sido descartado.
¿no? Y entonces a ustedes les llega el mensaje de que tu currículum ya fue visualizado. Tu currículum ha sido aceptado por recursos humanos. Ese tracking es algo muy bueno también para ustedes y para nosotros. ¿Por qué? Pues porque ustedes siempre han pedido una respuesta, ¿no? Y acuérdense que los malos de reclutamiento y los malos de recursos humanos, pues no nos avisan. Entonces, ahora con esta tecnología, sí ya voy a poder ver si mi currículum ya lo leyeron, si mi currículum fue descartado, si estoy avanzando en el proceso, si me van a llamar. Entonces, por lo menos ya tengo un poco más de información, que al final tampoco les gusta, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia, porque lo que quiero es que me entrevisten, ¿no? Todos queremos eso. Pero bueno, por lo menos ya el sistema, que yo sí creo que es correcto, que a ustedes sí reciban este tracking, este estatus de su aplicación, y a mí como recursos humanos también me ahorra mucho tiempo porque ya no tengo que estar yo escribiendo hola o mandándoles la cartita de agradecimiento, etcétera, etcétera, sino en automático te llegan. Sí debería, volviendo a tu pregunta, sí debería de llegarte de qué vacante estamos hablando, pero si estoy aplicando para ciertas posiciones y estoy viendo que me están llegando estos mensajes, es muy probable que esta ATS, no sé en dónde sea, esté funcionando así. Ahora, si me dicen, comunícate conmigo, pero no me dicen de qué empresa es, bueno, aunque a lo mejor yo no sé si ese teléfono sea no lo sé. Y ahorita con tantas estafas tampoco lo sé. ¿Me explicó? Sí, sí, y no, y ahorita estaba checando y sí me llegaron como 8. Entonces se me hizo raro porque en ninguna dice ni la posición, ni el puesto, ni la compañía, o sea, nada. Y te Por ponen, eso y te no les, sí, teléfonos. y son diferentes todos. Sí. Pues no lo sé, a lo mejor agarro un teléfono fijo y marca. La otra duda, ya me acordé cuál era la segunda, Leti, es, por ejemplo, tú aplicas a una posición y pasa el tiempo, no recibes ninguna respuesta ni nada, y luego vuelves a ver que vuelven a repostear la posición, y a lo mejor tú ya tomaste el curso de las palabras clave o lo que sea, ya tienes un currículum diferente. ¿Lo puedes volver a mandar o el sistema identifica que fue desde el mismo email y entonces ya no lo toma en cuenta o ahí cuál sería la recomendación? He visto los dos casos. He visto que sí te permite volverlo a subir, sí te permite volver a aplicar y hay algunos sistemas que ya no te lo permiten porque registran tu correo, ¿no? Porque tú capturas tu correo electrónico, capturas tus datos y entonces ya te lo rechaza. Y la verdad es que sí creo que es importante, personalmente hablando, yo prefiero que te lo rechace. Y te voy a decir por qué. Porque de por sí, sobre todo cuando hay una vacante con muchos candidatos, pues al final tienes la información duplicada. Y eso es tremendo. Cuando un profesional nos duplica la información, yo he tenido hasta 4 o 5 currículums para una misma aplicación y yo digo, no lo hagan. O sea, no va a cambiar la decisión. Si cubres el perfil, no va a cambiar. Ahora tú me dices, bueno, Leti, pero es que ya lo adapté, ya entendí, ya sé cómo funciona y lo mandé. Va a depender del sistema. Insisto, yo he visto los dos casos, que sí te lo permiten y otros sistemas no te lo permiten. ¿De qué depende? Muy seguramente no tengo la respuesta precisa para ti, pero muy seguramente del tipo de ATS que sea, porque ahora ya hay muchas, de verdad, tantas que insisto, y todas con características diferentes que yo personalmente he estado investigando mucho de la funcionalidad y cuáles son las mejores. Hay un top 10 y que si ustedes buscan, hay un top 10 de las 10 mejores ATS y al año siguiente hay otras. Entonces, ha avanzado esto muy, muy rápido, ¿vale? Entonces, va a depender de la ATS. Por eso yo les digo, cuando ustedes vayan a aplicar, sí tienen que ser muy cuidadosos, no solo porque pierdes la oportunidad de una vacante, sino porque a lo mejor ya no te da oportunidad de postularte. Ahora, en esos casos, ¿qué te recomendaría hacer? Buscar networking y llegarle a la empresa por otros medios. Aunque, ojo con lo que voy a decir, la gente de recursos humanos, cuando tienen ATS, ya no te reciben muchos
los currículums por email o por... No, ya no. No tiene caso. Entonces, tengo amigas dentro de las áreas de recursos humanos, amigos, que incluso a mí, oye, mira, sé que tienes una vacante, te quiero mandar a fulanito. Sí, Leti, dile que aplique por el sistema. Te lo quiero mandar. Sí, Leti, pero tienes que aplicar por el sistema. Ups. Y es lógico, o sea, la inversión que han generado como organización para tener estos sistemas y que la gente siga recibiendo currículums de mano es complicado. ¿Me explicó? Y porque además las ATS, algo que también, voy contigo, Gabriel, no les he dicho, es que las ATS están directamente relacionadas y es un sistema que, ¿cómo lo digo? Que también permite generar el proceso de contratación. Entonces las personas sí se tienen que registrar por el sistema. ¿Vale? Ok, Gabriel, te escucho. Hola, Hola. oye, ¿existe algún método para yo subir mi currículum y que un ATS evalúe mi currículum y me diga, antes de yo subirlo a la vacante, que me diga si tiene el formato, si cumple con los requisitos que todos los ATS en general te piden? ¿Qué nos recomendarías hacer? Hay muchas, ahora han salido muchos sistemas, muchos programas que te ayudan a identificar y a evaluar tu currículum. Hay muchos en el mercado. Si tú buscas, si tú googleas evaluadores de currículums, vas a encontrar muchos en el mercado. El famoso GPT también te ayuda mucho. ¿Cuáles son las palabras claves? O sea, si tú comienzas a utilizar la inteligencia artificial, que de verdad sería un curso que todos también deberíamos de tomar, aparte del de marketing, que yo digo que todos los profesionistas debemos de tomar el curso de marketing, ¿no? Y Adrián me va a decir, marketing personal, perfecto. Marketing personal, todos deberíamos de tomarlo. También deberíamos de estar a la vanguardia mínimamente con el tema de inteligencia artificial. Sí hay sistemas, sí hay programas que te ayudan a evaluar tu currículum y que te ayudan a identificar algunas palabras claves. ¿Ok? Sí las hay. Sí, Hay muchas ya en el mercado. sí, de ¿Vale? hecho, yo en alguna ocasión, dándome cuenta que cuando subí el correo se rechazaba por los famosos ATS, justamente seguí la recomendación de un especialista y me metí al ChatGPT. Incluso le preguntaba al ChatGPT cuál es el formato sugerido para hacer el currículum. Y el mismo ChatGPT o los ATS te van diciendo qué tipo de letra, qué Sí, tamaño, ¿no? Y como que te van sugiriendo el tipo de formato. sí. Em, yo creo que lo más fácil, si me permite, si voy contigo, Carlos, lo más fácil es identificar el tipo de letra y el formato. Ese es el más fácil. Ahorita vamos a hablar de eso. Lo Ok. más complicado no solo es el formato, es el contenido. O sea, sí preocúpate por el formato, por supuesto, sí preocúpate por el tipo de letra, por supuesto, pero preocúpate también por el contenido, porque tú Las podrás tener, palabras clave. claro, claro, tú podrás tener el formato sin tema, pero si el contenido no está alineado, para el caso es el mismo. Hay que aprenderlo a hacer, pero Gra- sí hay muchos, gracias. ¿vale? Oye, Voy- Leti, tengo una Ajá, observación. Ahorita que están hablando de ChatGPT, las personas que estén utilizando inteligencia artificial, nada más compartirles que ChatGPT está actualizado es decir, 3 años, todo lo que tú le preguntas y todo esto está 3 años, ¿no? actualizado hace 2 o 3 años, Ujú. entonces no se confíen mucho de eso. Yo les recomiendo mejor la inteligencia artificial de Microsoft, que está en el navegador y se llama Bing. De la parte derecha hasta arriba, ahí les aparece. Ujú. Mira, gracias, Adrián, y escuchemos al experto en marketing digital. Sin duda Muchas alguna. gracias. Al contrario, ahí está. Sí, yo también sabía que ChatGPT no estaba actualizado. Digo, está de moda, todo el mundo lo quiere usar para todo. Yo sí creo que hay que
precaución. Quienes están conmigo lo hacemos y a lo mejor lo hacemos, que por cierto, por ahí me hicieron el favor de mejorar lo que yo tenía de Sandy. Gracias, porque me compartió un formato y lo hacemos más de manual, más de forma manual, pero encontramos las palabras claves, pero es manual, ¿vale? Pero sí hay que identificarlas, ¿ok? Gracias por sus aportaciones y comentarios. Carlos, levantaste la mano. Discúlpame. ¿Hola? No te escuchamos, Carlos. A ver, no sé si ya me escuchan. Ahí estás. Perdón, son mis audífonos. Sí, justamente era muy relacionado a lo que comentaba Gabriel. Yo, pues como de manera proactiva me empecé a meter a ver ahí con el tema de la inteligencia artificial y sí hay una forma en cómo pues, te da un formato, o sea, te da con, inclusive, como bien comenta Adrián, ahorita no recuerdo quién, comentaron el tema del formato, la letra que te recomienda, el tamaño de la letra, pero sí, y te despliega súper bien o sea, digamos, tu currículum siempre y cuando pues, le pongas o le copies. Digo, yo de manera eh, muy puntual así lo hice. Le puse literal mi currículum a toda la historia y o sea, el formato se fue modificando acorde a cómo se requiere según esto. Y creo yo hasta cierto punto ha funcionado porque sí lo he estado subiendo y he estado recibiendo llamadas, pero pues bueno, pues, como todo, creo que siempre hay algo que mejorar, ¿no? En ese sentido, Claro. pero tiene corte hasta el 2021 específicamente, toda su información. Entonces, Así es. no sé qué, de repente, qué tan confiable, y sí, totalmente de acuerdo, creo que Bing, o ahí creo que está el de BART, que es el de Google, pueden ser un poco más funcionales. Así es, así es. Yo creo que hay que probar lo que hay en el mercado, pero sí siempre con reservas y ver qué es lo que más me conviene, ¿no? Yo creo que sí tenemos que preocuparnos por el formato, por supuesto, porque como lo dijo Enrique, y por favor busquen esa webinar en el canal de las ATS, Enrique nos explicaba perfectamente bien cuáles son las cosas en temas de diseño que una ATS no lee. Y a veces hasta pagamos para que nos hagan un diseño super nice, ¿no? Y le pagamos a alguien para que nos haga el currículum y yo sí me pregunto, y lo he dicho en muchos foros, como ¿por qué le vas a pagar a alguien que te haga el currículum cuando ni te conoce, no conoce tu industria, no conoce lo que has hecho? No le pagues, hazlo tú, aprende a usarlo, porque la probabilidad de que proyecte lo que verdaderamente, uno, tú eres, y dos, el mercado laboral pide, una persona que no tiene nada que ver, pues no lo va a hacer, no lo va a lograr. Y además, con todos estos diseños nuevos que están hoy muy de moda, que yo no digo que esté mal, son hasta lindos, pero cuidado, tengo que validar y estar seguro que esos diseños muy nice sí los están leyendo las ATS. Ojo con eso. O sea, no porque se vea muy bonito, me van a llamar. Una ventaja es que las ATS aceptan mayor número de palabras que lo de una hoja. Sí, es verdad, Xochitl, creo que es una de las grandes ventajas. Sin embargo, mi recomendación va a seguir siendo la misma. No eches choro en tu currículum. A lo que vas. Véndete en función de lo que el puesto demanda. No necesitas 3 hojas. De verdad que no. Ok, la clave de las palabras, digo, de las ATS, de la funcionalidad de las ATS, son las palabras claves. Sin lugar a duda, es aquí donde tenemos que garantizar el contenido de nuestra información. Por eso yo les decía, si a ti te cuesta trabajo garantizar el contenido, imagínate a alguien que ni te conoce. Entonces, aguas con esto, ¿no? Cada persona tiene un currículum, tiene una experiencia, tiene palabras claves completamente diferentes. Lo que le aplica a Carlos no le aplica a Gabriel. Punto. Así de fácil, ¿no? Una ATS que está en una empresa no es la misma ATS de otra empresa. Funcionan de manera diferente. ¿Cuáles son los estándares? ¿Cuáles son estas cosas que podríamos hacer? Porque no sé qué ATS y no sé cómo funciona esta ATS. Ah, bueno, esa es otra cosa. Entonces, entendamos que el contenido es
también importante como el formato y el tamaño de las letras, ¿ok? En los formatos, lo que se ha estado recomendando es no subir cualquier formato, ¿ok? Sí puedo subir este formato, algunos aceptan PDF, lo que no aceptan son fotografías, son imágenes, son documentos escaneados, por ejemplo. Este formato de TXT, muchas de las ATS lo están aceptando, por supuesto el PDF y por supuesto el Word. Entonces, pareciera ser que por ahí podríamos nosotros tener una posibilidad de aceptación o una posibilidad de rechazo. Al final, como nos dijo Enrique, tenemos que entender que la ATS es un sistema, es un programa, está programado con algo y no con todas las posibilidades que pudiéramos tener. Entonces, es importante que no corramos riesgos, utilicemos mejor estos formatos. ¿Qué tengo que evitar? Por favor, de verdad que yo he visto, lo voy a decir literal, currículums de chile, mole y pozole, de todo, con formatos, algunos, la verdad es que muy desagradables, como el que yo les mencioné hace rato, perdón, lo tengo que decir, algunos muy modernos, pero tan modernos que comienzan a ser complicados. Entonces, hagan lo más fácil, regresamos al origen. Hagan un currículum fácil, que no vaya a correr riesgos. Eviten imágenes, eviten símbolos, eviten todo esto porque las ATS no están programadas para interpretar. Escanea, no interpreta símbolos, no interpreta imágenes, no interpreta dibujitos. Entonces, no se arriesguen. Algunas ya leen bullets. Ya lo identifican como un bullet, pero otras no, ¿ok? Por supuesto, dice, para enfocar los esfuerzos a los que pide una vacante, les recomiendo esta liga. Perfecto, muchas gracias, Adrián, lo vamos a tomar. Por supuesto, la alineación del currículum también es importante. Este uso correcto de las palabras claves y sobre todo, yo se los he dicho siempre, la terminología específica de la industria para la cual ustedes están postulándose. Cada industria tiene terminología diferente. Y ojo, aquí ustedes se van a topar y me han preguntado mucho esto. Oye, Leti, por ejemplo, ¿cuál es la principal palabra clave? ¿Cuál es la más importante que ustedes tendrían que tener muy clara? ¿Cuál es? A ver, chicos que están conmigo en el grupo Empleabilidad, ¿cuál es la palabra clave más importante que ustedes tienen? ¿No? Leti, en este caso sería el nombre del puesto. Claro, claro. La primera palabra clave es la nomenclatura de la posición. Las organizaciones tienen nomenclaturas diferentes. ¿Cuál es la nomenclatura universal de su industria? ¿Cuál es? Utilícenla, porque a lo mejor ustedes me dicen, es que en mi empresa mi posición se llama executive, bla, 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 o se llama generalista de talento de no sé cuánto, pero en la industria, pero en el argot se llama de otra forma. ¿Cómo le hacemos? Si yo busco gente cuya palabra clave, cuya experiencia sea en una determinada posición y yo le pongo otra nomenclatura, la ATS no sabe interpretar. Ustedes me podrán decir, es que es lo mismo, es la misma posición. Si yo como persona no lo sé, la ATS menos. Por eso tenemos que entender cómo alinear la nomenclatura y las palabras a el argot, la descripción del puesto y de mi industria. Eso es alinear también mi currículum. Aprender a hablar en los mismos términos de las vacantes. Y no cerrarme a decir, pero es que así se llama mi posición. Pues sí, así se llama tu posición, pero en el mercado laboral no se llama así. Y cuando un reclutador busque, va a buscar por la nomenclatura de su puesto, porque no es adivino tampoco. Podrá jugar con las palabras claves, sí, claro,
yo lo hago. Puedo jugar, a ver, se puede llamar así, también se puede llamar así, pero me muevo dentro de las palabras claves, pues más universales. No me voy a mover hacia todas. No soy adivina, no tengo tanta información, ¿ok? También es muy importante que dentro del currículum podamos poner o incluir los títulos y los encabezados en cada sección. Si en el perfil de puestos dice requisitos, competencias, o sea, capto las palabras y las plasmo. No es copiar y pegar. Ojo, quien cometa ese error, es probable que lo llamen, a lo mejor, pero ya no va a avanzar. No es copiar y pegar, porque acuérdense que no existen candidatos perfectos. No existe. No hay un currículum perfecto. No existe. Es matizar, es adaptar. Entonces, tengo que tomar estas palabras y matizarlas. Y una de las recomendaciones es que los títulos y los encabezados de cada sección tienen que ser muy clara. Experiencia laboral, educación, habilidades. O sea, utilicen esas mismas palabras. Aprendan, no solo en el currículum, también en la entrevista, a hablar con los mismos términos, con las mismas terminologías. Eso también va a ayudar porque al final son palabras claves, ¿ok? Otra de las cosas, bueno, como ya les mencioné ahorita, el lenguaje corporativo de su target laboral. ¿A qué me refiero? Justo a adaptar el mismo lenguaje que utilizó la empresa, que utilizó la vacante. Eso es súper importante porque, insisto, no me puedo estar comunicando desde términos diferentes. La ATS eso no lo interpreta. ¿Ok? Si revisamos, por ejemplo, este texto, si esta fuera parte de una vacante, por ejemplo, identifiquen en este texto que tenemos aquí, ¿cuáles son las palabras claves? ¿Cuáles podrían ser? Somos una ATS viejita, lo vamos a hacer con nuestros ojos. ¿Cuáles podrían ser algunas palabras claves que ustedes identifican? ¿Cuáles podrían ser? Entender las dinámicas de los consumidores en las diferentes categorías en las que la marca participa. Establecer una estrategia clara con base a los insights más relevantes obtenidos. ¿Qué palabras claves hay ahí? Consumidores. Estrategia, categorías. Ahí están 3 palabras claves. ¿Qué tendría que hacer? Pensar qué he hecho en relación a eso y qué he logrado. Acuérdense. Y eso es lo que yo me llevo, utilizando estas 3 palabras claves que ya identifiqué. Me voy al segundo, desarrollar la visión estratégica como megamarca. Ah, hay una palabra que participa en diferentes categorías en el segmento de producto de consumo masivo, como su posicionamiento único y diferenciado. ¿Cuáles son las palabras claves ahí? Adrián, tú que eres de marketing, ¿cuáles son las palabras claves que encuentras? Mega marca, Uh-huh. Uh-huh. consumo masivo, Sí. posicionamiento, Uh-huh. visión, estrategia también, Y segmento de producto, cierto. ¿no? Entonces vean cómo si vamos analizando, la pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿qué he hecho relacionado a esto? No, yo, Leti Moyo, nunca recomiendo mentir, acuérdense, jamás. Pregúntense, ¿qué he hecho de eso? Y eso me lo llevo. Héctor, hola Héctor. Hola Leti, hola a todos, ¿cómo están? Mira, yo estaba haciendo algo con esta práctica de adecuar a los ATS, que no sé si es correcto o no. Yo, en lugar de identificar una palabra, identificaba una frase que yo hubiese, o sea, digamos algo que estuviese acorde a mi experiencia. O sea, en lugar de incluir solo una palabra de la postulación, tal vez una oración completa que hiciera sentido. Entonces, quería saber tu opinión en cuanto a esto. ¿Es correcto o no? Solamente debemos enfocarnos más en las palabras o está bien usar una frase siempre y cuando pues corresponda. No lo sé. Perdóname, no alcancé a entender muy bien.
Por ejemplo, si yo pongo entender las dinámicas de los consumidores en las diferentes categorías, o sea, tú agarras la frase y te la llevas. Por ejemplo, veamos, sí. El número 3. Idear, visualizar, establecer un pipeline de innovación. Entonces, tal vez eso yo considero, vamos a suponer, yo hice esto y tal vez tenía algo parecido en mi currículum. Sustituía la oración que tenía por esta. Ok, pero dejaba las palabras claves. A lo mejor no la Sí. pones tal cual, pero utilizas Esa, las palabras claves y vas adaptando. Eso puede ser. Sí, solo sí, no copies y pegues. Pero ok, además acuérdate de algo. No solo tienes que hablar de lo que hiciste. ¿De qué más tienes que hablar? pues de lo que puedo hacer. No, no. Lo que tú hiciste, Héctor, lo hacen 50. Perdón. Habla de tus éxitos. No es nada más, Claro, ¡pum! Exacto, los logros. claro. Esto lo tienes que traducir al logro. Esto hice y esto logré. Esos son los currículums de éxito. Sí, porque fíjate, justo y bueno que tocas ese punto, mi CV tiene ahora muy poquito de descripción de cargo, como hemos hablado, muy poquito de descripción de cargo, más énfasis en los logros. Cuando yo adecuo el currículum a alguna vacante, solo me muevo en las líneas de descripción y tal vez es un error, tal vez es incluir más también en las partes de logros. O Es sea, que, ajá, esas 3 líneas de descripción o 2 líneas que tengo, ahí es donde hago mayor énfasis en adecuar el CV y los logros casi ni los toco, poquito. Entonces creo que es una mala práctica mía, creo que debería tal vez ajustar los logros también, ¿no? tu currículum, las palabras claves se incluyen en todo tu currículum. Absolutamente. En todo. No es nada más, por eso yo te decía, no es copiar y pegar, no. Es verdaderamente confeccionar tu currículum y llevártelo al qué y al qué he logrado, a tus fortalezas, a todo. El currículum debe estar plagado de palabras claves. Esto es un trabajo de confección. Por eso yo les decía, no es tan fácil. Por eso no les recomiendo pagar para que alguien se los haga. Alguien que les ayude a entenderlo, sí, por supuesto, pero que les hagan el currículum ni de broma. A entenderlo, sí, por supuesto. Y tiene que ser alguien que mínimamente tenga relación con recursos humanos. Yo siempre les he preguntado, ¿a poco cuando tú estás enfermo vas con el arquitecto? ¿A poco cuando te duele los huesos vas con el dentista? ¿Cuándo se ha visto eso? Zapatero a tu zapato. Si voy a ir con alguien a que me oriente sobre esto, vayan con un experto, porque yo he visto de verdad gente que está en otras áreas y ahora son expertos. Digo, híjole, híjole, híjole. Eso sería mi comentario. Yo, si me siento mal, prefiero ir al doctor. Si necesito algo para mi casa, pues voy con un arquitecto o con un albañil que sepa. Mi camioneta no se la llevo al albañil, ¿verdad? ¿Por qué mi currículum se lo voy a dar a no sé, no quiero ofender a nadie, pero no se lo voy a dar a alguien que ha estado en otras áreas, que nunca ha hecho entrevistas, que nunca ha estado de este lado? Ese es un comentario que yo les doy. ¿Vale? ¿Sí quedó Vale. claro, Héctor? Sí, totalmente. Ok. Y conectando con tu comentario, pues también me ha pasado que a veces he circulado el CV y uno tiene que saber a quién escucha, ¿no? De hecho, me pasó exactamente eso. Alguien de marketing tal vez me trató de ayudar, mira, ponle, y al final yo digo, bueno, es como ese, cierto, y tal vez su intención es buena, pero como dices, zapatero a su zapato. Entonces, totalmente de acuerdo. Mira, a lo mejor el marquetero tiene una visión interesante porque te va a decir cómo te puedes proyectar. Eso está padre, por eso yo insisto,
yo creo que todos deberíamos de tomar un curso de marketing para saber cómo te vendes. Al final el currículum es tu tarjeta que te va a vender. Eso sí me parece interesante. La pregunta que tú le tendrías que hacer es, ¿cuánto actualizado estás, por ejemplo, en ATS? ¿Cuántas ATS has manejado para que me puedas decir esto que yo proyecto? Porque ya no es solo proyectar por proyectar, es que esto va a estar filtrado por un sistema y eso es otro boleto. Sí. Eso es otro boleto, ya no es llegar como antes, que llegaba con mi currículum y y te platico y me vendo. No, ya no es así, ya no es una tarjeta de presentación que te entrego en mano, ya no es necesariamente es así. Esto que tú me estás ofreciendo para proyectarme, esa es mi óptica, ¿eh? Podría estar equivocada, chicos, perdón. Ya no es necesariamente eso, o sea, sí ayúdame a proyectar, sí ayúdame a resaltar mi marketing personal. El marketing personal es vital. Ya estamos hablando ahí con Adrián Ríos, que nos va a dar por ahí a lo mejor un cursito. Él es experto en esto, porque todos deberíamos de tener marketing digital, marketing personal, ¿no? Pero alínealo a las ATS. ¿Cuánto de esto sabes? ¿Has hecho entrevistas? ¿Cómo funciona esto? Esa es la pregunta correcta que creo que deberías de hacer. Ok. De los logros que tuve, claro, de los logros que tuviste, Carlos, sus logros, claro, con KPIs, por supuesto, Blanca, y por supuesto, Carlos, porque acuérdate, una actividad la hacen muchos. Lo que tú lograste no lo tienen todos. Entonces, incluye las palabras claves dentro de tus logros. Por supuesto, Sandra, tus palabras claves van en todo el documento. ¿Por qué? Ya se los dije yo hace rato, las ATS no interpretan, no utilizan sinónimos. Entonces, hay que aprender a utilizar términos completos, términos comunes, las palabras que utilice la vacante muy explícitamente. No te adornes de más, porque muchas veces queremos sobrevendernos y acuérdense que la sobreventa no siempre nos juega a favor. Alíñate a lo que el perfil está solicitando, ¿vale? Y por supuesto, algunas ATS te aceptan o algunos especialistas también te recomiendan vincular tu URL, que todos lo tenemos, para tus redes sociales. Ojo, si lo hago, tengo que entender que algunos reclutadores, y es verdad, muchos lo hacen, yo no estoy a favor de eso, pero esa es mi opinión personal. Yo aprendí a separar la parte personal de la parte laboral. Vengo de una cultura que es así y me parece muy importante, ¿no? No tengo derecho a meterme en tu vida personal y meterme a tus redes sociales y andar indagando, pero es verdad que muchas organizaciones, muchos líderes, muchos directores generales lo hacen. Cuando le llega un candidato, sí se meten a investigar tus redes, sí se meten, entonces poner del URL, por ahí he leído algunos casos en donde les permite pues irse metiendo a las redes sociales e investigarlos y cosas de este tipo. Entonces, sí creo que es importante que cuidemos esta parte, ¿no? Es un comentario alineado a esto y algunas ATS sí lo pueden leer, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Les ayuda esto? Vamos a ver un ejemplo, no de una vacante, especialista en marketing digital. Si las palabras claves que encontré son estas, gestión de redes sociales, ¿cómo podría yo, y aquí no están los éxitos, ¿ok? Pero si ustedes se dan cuenta, estoy utilizando estas palabras claves elaborando un texto. Experiencia en la optimización de sitios web para motores de búsqueda, y ahí meto estas siglas, incluyendo la investigación de las palabras, Vean cómo al obtener las palabras, yo puedo diseñar lo que hice. Ahí lo que le haría falta es justo lo que acabamos de hablar. Si yo hice esto de manera exitosa y tengo algún indicador de desempeño, puedo alinear esta frase a un éxito que haya yo tenido, incluyendo el KPI. Leti, ya sé la pregunta que me van a hacer. Leti, es que no tengo KPIs. Leti, es que a mí no me medían con KPIs. Híjole, es muy complicado inventarme KPIs, ¿verdad? Pero más o menos trata de recordar, trata de indagar más o menos qué se logró. Porque generalmente, bueno, pues lo que se busca es, acuérdense, conducta pasada predice conducta futuro. Así pensamos los reclutadores y los psicólogos. Entonces, lo que hacemos es indagar en el pasado porque queremos predecir el futuro.
y lo que queremos del pasado son los éxitos, sobre todo cuando sabemos que las organizaciones tienen entrevistas bajo metodologías de competencias laborales. Si la empresa trabaja por competencias, si su metodología de selección es por competencias, seguro la metodología que van a aplicar para las entrevistas es la metodología STAR. Y si me aplican preguntas bajo la metodología STAR, no hay opción. Tengo que hablar de KPIs. Si no, no voy a tener un buen texto, ni verbal, ni escrito en el currículo. Preguntas, dudas. Perdón, Sandy, sí, aquí yo lo puse solo como ejercicio, el paréntesis, ¿ok? Pero aquí fíjense, ¿qué es lo correcto? Si en la palabra clave, en el perfil, vienen estas siglas, estas iniciales, eso es lo que yo tengo que poner, ¿vale? Me comunico en función de las palabras, ¿ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Les hace sentido? ¿Les ayuda esto? Se quedaron callados. Sí, mucho, Nati. ¿Sí te ayuda, Adrián? Ahora entienden por qué probablemente no nos están llamando. Y esto, hacerlo ya, bajarlo a la práctica, pues no resulta tan fácil, ¿no? Entonces sí, de repente sí creo que una buena ayudadita sirve. Pero, insisto, busquen que sí les puedan ayudar y no confundir, porque yo sí he visto que cada persona luego llegan conmigo y me dicen, Leti, es que me recomendaron esto, es que me recomendaron esto, es que me recomendaron esto. Todo mundo tiene opiniones diferentes. Entonces, a veces eso tampoco nos ayuda, ¿no? Ok, venga, José Luis. ¿Qué tal, Leti? Muchas gracias por tu tiempo. Al contrario. Creo que nos has dado la respuesta, pero, por ejemplo, en cuanto al idioma, pues me imagino que obviamente si la vacante está en inglés o está en español, las claves tendrían que ser, pues, en ese idioma, ¿no? Correcto, correcto. Porque si me regreso a la imagen del proceso, la primera parte del proceso es la captura de la vacante. ¿Cómo se capturó la vacante? ¿Cuáles son las palabras claves de esa vacante? Claro. ¿Y por qué Perfecto, muchas gracias. Sí. ¿Y por qué lo hacen muchas veces, José Luis? Cuando y yo también lo he hecho, cuando el perfil que me da mi cliente está en inglés y sé que la vacante necesita el inglés y el perfil me lo están entregando en inglés, yo subo la vacante completamente en inglés porque sé que es un requisito no negociable. Y de hecho, el idioma funge también como un filtro. ¿Sí me explicó? Con ATS y sin ATS. El idioma es un filtro. Si tú ves que la vacante Sí, totalmente. te lo piden en inglés, haz tu currículum en inglés, no lo mandes en español. Claro, sí, y es así. Obviamente batallo bastante porque mi currículum, por ejemplo, me estoy enfocando más a estas vacantes en inglés, entonces mi currículum está en inglés, pero obviamente cuando aplico a vacantes que están en español, hay muchos conceptos que son en inglés, ¿no? Entonces no sé si estos conceptos que comúnmente son en inglés, pues los tenga también que traducir, ¿no? Ya que ya no suenan igual y pareciera que ya se desencajan también de todo este mundo corporativo de este slang, ¿no? Te entiendo. Por ejemplo, budget. Todos utilizamos la palabra budget, ¿no? Y Sí, correcto. Y a lo mejor de repente la vacante no utiliza la palabra budget. Utiliza la que la vacante haya utilizado. Esa sería mi recomendación. Porque la ATS no sé si está programada para interpretar. No lo sé. Hasta donde yo sé, no. Todavía no. No sé si en algún momento. Por eso yo siempre digo entre broma y broma, la inteligencia artificial no termina por no ser tan inteligente. Pues es que es así, como nos dijo Enrique. Al final es un programa, ¿no?
que no tiene necesariamente la interpretación de este símbolo significa esto, esto símbolo significa, Enrique nos decía, la única palabra que se utiliza, no, perdón, el único símbolo que se utiliza en la programación es el símbolo de espacio. De ahí en fuera no hay símbolos. Por eso las ATS no leen símbolos. Esa fue la explicación que nos dio un experto en sistemas. ¿Vale? ¿Contesté tu pregunta? Y muchas gracias. Al contrario. Ok. Yo les quiero agradecer mucho el espacio y el tiempo que me brindan. Gracias de verdad por acompañarnos. Martes, jueves a esta misma hora. Les recordamos que tenemos nuestros programas de empleabilidad que muchos de ustedes están tomando, en donde ya trabajamos este tema y todos los demás de manera individual y o de manera grupal. Arrancamos hace 2 semanas el curso grupal. Vamos a arrancar otro en octubre. Si alguien de ustedes necesita avanzar, acelerar su búsqueda y no alcanzan todavía a entender qué me está deteniendo, los invito a que se acerquen, a que pregunten y a lo mejor necesitan un empujón. Todos necesitamos un empujón de repente, ¿no? Porque no siempre nos enseñan a hacer esto, ¿no? Incluso yo sé que hay escuelas particulares que les dan cursos de empleabilidad y luego los papás me los mandan a mí. Leti, ayuda a mi hijo. Y tengo varios chicos jóvenes que están trabajando conmigo que vienen del Anáhuac, del TEC. Mi hijo mismo le tuve que ayudar para que pudiera lanzarse. Entonces, no nos enseñan a hacer esto, ¿vale? Entonces, si alguno de ustedes necesita algún apoyo, búsquenme, por favor, y ya sea sesiones grupales o sesiones individuales, les va a ayudar. Muchísimas gracias, Leti, y perdón, es que estoy cieguita, ustedes disculpen. La información es muy valiosa y nos ayuda mucho también a todos los compañeros por sus dudas y aportaciones. De eso se trata, Blanquita, este foro está hecho para eso, para que aprendamos, y para mí, quienes me conocen, aquí hay gente que me conoce de hace muchos años, me conocen y saben que yo he aprendido de ustedes, y esta es mi aportación al desempleo, por un lado, y por otro lado, ningún reclutador sería lo que es sin los candidatos. Somos un binomio perfecto. Y esa es mi forma de retribuirlos y agradecerles lo que ustedes a mí me han enseñado. Ojalá me sigan acompañando. ¿Sale? Les recuerdo cuáles son nuestras sesiones que vamos a tener en lo que resta del mes. Vamos a hablar del manejo de objeciones, que es una técnica de ventas que podemos utilizar en las entrevistas. Estas son las sesiones que vamos a trabajar en lo que resta del mes. Si alguien tiene algún tema que quiera que incluyamos, háganmelo saber y lo podemos incluir para el próximo mes. Tenemos nuestras páginas. Esta página es para publicarnos como candidatos. Perdóname, como vacantes, solo publicamos vacantes en esta página. Por favor, ojalá se la busquen para que ustedes se incluyan. Aquí ya muchos reclutadores y nosotros mismos estamos compartiendo puras vacantes, ¿ok? Les recordamos que tenemos nuestra página de internet de Synergy Consulting y que estamos trabajando en todas las redes. Tenemos un canal de YouTube, no lo olviden, ahí hay muchas sesiones. Algunas que doy como esta, las abro, pero las subo a mi canal, pero las pongo como privadas. Algunas las abro de manera directa y otras las tengo así, cerradas, y yo las voy compartiendo en función de las necesidades. Entonces, los invito a que participen y que visiten el canal de YouTube. Mis datos de contacto, estoy a la orden. Los veo el martes. Cuídense mucho. Muchas gracias, Gracias, Leti. hasta luego. Gracias Buena a ustedes. tarde. Bonita tarde. Gracias. Bye bye.